Juan Rulfo fue un escritor, guionista y fotógrafo jalisciense. Sus dos novelas, Pedro Páramo y El Gallo de Oro, además del libro de cuentos El Llano en Llamas, son parte del acervo cultural que Rulfo legó al pueblo mexicano y al mundo de la literatura latinoamericana. Su trabajo se inspira y retrata crudamente la vida provinciana después de la Revolución Mexicana y durante el movimiento armado de los cristeros en la primera mitad del siglo XX y que afectó profundamente a Rulfo durante su niñez. Diles que no me maten. Cuento de Juan Rulfo incluido en la colección de cuentos El Llano en Llamas, publicado en 1953 y editado en el Fondo de Cultura Económica. Es una compilación de cuentos publicados en la década del 40 en revistas como Pan y América, más otras narraciones aún sin ver la luz. Diles que no me maten es un cuento escrito en 1951 y narra la trágica historia de Juvencio Nava, quien mata a su compadre Guadalupe Terreros tras una serie de oprobios en la que ambos se ven envueltos. Don Lupe, tras matar a un novillo, provoca en Juvencio el sentimiento de venganza. Mata a su compadre. Desde entonces Juvencio trata de llevar una vida normal, pero su crimen no lo permite, pues es perseguido a pesar de haber sobornado a un juez por su libertad. Su mujer lo abandona y tiene que irse a vivir a Palo de Venado con su hijo. Después de 40 años, cuando cree que su crimen está ya olvidado, la venganza aparece de nuevo, esta vez por parte del hijo de Guadalupe Terreros, un coronel que al enterarse que aún vive el asesino de su padre, lo busca para matarlo. La venganza es cumplida cuando Juvencio Nava es fusilado. El narrador del cuento es ficticio, en tercera persona y heterodiegético, pues se presenta como una entidad ajena a la historia, no es un personaje. Pero también es autodiegético, ya que el personaje principal narra también los hechos ocurridos durante la primera mitad del siglo XX en la provincia mexicana, probablemente al sur de Jalisco. El tiempo manejado en el cuento es literario, está constituido por acciones y escenas. Es un relato intercalado, ya que interfieren distintos tiempos narrativos, saltos del presente al pasado, o sea, un relato retrospectivo y simultáneo, una anacronía. Además de ser un relato singulativo, ya que los hechos son descritos en un determinado lugar en el tiempo. El nivel de la historia es intradigética, el narrador no interfiere en los hechos. Modelo de Greimas en el cuento Diles que no me maten. El cuento se puede dividir en dos segmentos de tiempo, uno en el pasado donde el modelo de Greimas puede ser aplicado de forma diferente al presente, que es el segundo segmento del tiempo dentro del cuento, donde Juvencio Nava es el sujeto en ambos casos. Podemos ver que los personajes o actores son entidades humanas o zoomórficas. En ellas nos encontramos con Juvencio Nava, Justino Nava, hijo de Juvencio, Guadalupe Terreros, coronel, hijo de Guadalupe Terreros, los hombres del coronel, los soldados y el ganado. Como entidad figurativa o actantes, tenemos el hambre, el deseo, el rencor, la frustración, el miedo, la compasión, la lástima, la venganza, el crimen, los pastos y la vida. Greimas divide su modelo en tres ejes: sujeto-objeto, destinador-destinatario y adyuvante-oponente. Entonces vemos que en un primer eje tenemos que el sujeto es Juvencio Nava y el objeto es los pastos. En un segundo eje tenemos como destinador a la sequía y el destinatario es el ganado. En un tercer eje tenemos el adyuvante, que es el crimen, y el oponente, que es Guadalupe Terreros. El actante no es un personaje, son los medios de la acción o una entidad, un sentimiento, un deseo, un deber, algún objeto. Así que tenemos que el sujeto Juvencio Nava, su actante es el coraje, el miedo, la lástima y el crimen.
En el tercer eje adyuvante-oponente, el actante de Guadalupe Terreros es el rencor, la venganza y el crimen. El modelo de Greimas se puede aplicar en una segunda parte del cuento, donde vemos en el primer eje el sujeto sigue siendo Juvencio Nava, pero el objeto del deseo ahora es la vida. En un segundo eje, el destinador es la esperanza y el destinatario es Juvencio Nava. En un tercer eje, el adyuvante es Justino Nava y el oponente es el coronel. Los actantes en Juvencio Nava es el coraje, el miedo, la lástima y el crimen. En el segundo eje, el actante de Juvencio Nava es el miedo, la frustración y el deseo. En el tercer eje, el adyuvante, el actante de Justino Nava es la frustración, el miedo y la compasión. En el oponente, que es el coronel, el actante es la frustración, el deseo y la venganza.